Hemos recibido una verdad bíblica. Hemos recibido una verdad comprobada con la Biblia, con la ciencia, con la historia. Aquí comienza tu conexión con el mensaje de redención. Abre tu corazón y siente la unión en Iglesia Gilgal. ¡Hay bendición! Esto es Verdaderamente Libres, una producción de Radio Adicción Cristiana. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Puede tomar su lugar así, despacito, en ese sentir. Solo díganle al Señor gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos verte, Señor, en los niños, en las aves, en la quietud, en la templanza, en la paz. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de alabanza al Señor fuerte, fuerte, fuerte. Gloria a Dios. Te glorificamos, Señor. Dios le bendiga a usted que viene por primera vez. Dios le bendiga a usted que nos está escuchando a través de Spotify, de YouTube y las diferentes plataformas digitales. Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar del episodio número 12 en redes sociales y aquí la predicación de bendición número 12 de Verdaderamente Libres. El día de hoy se llama Libres para establecer el reino de Dios. Libres para establecer el reino de Dios. Y es que la libertad, cuando nosotros tenemos libertad, Dios nos hace libres para que podamos conquistar territorios. Dios no te hace libre solamente para que sientas tranquilidad y paz, sino Él te suma a su ejército para que tú conquistes. Quiero decirte que hoy el Señor ha estado hablando acerca, estas semanas, de cómo Él nos ha cambiado de la vergüenza y nos ha dado identidad. Nos ha cambiado del miedo a la confianza y nos ha cambiado de la opresión que sentíamos a portar la gloria de Dios, a ser portadores de la gloria de Dios. Y hoy Él nos está impulsando a establecer su reino. Hoy no voy a hablarte de una libertad interior. Hoy te voy a hablar de autoridad espiritual. Una autoridad espiritual que no ha sido velada, ha sido revelada para los verdaderos hijos. Y que tristemente se ha usado dentro del evangelio para mover unos cuantos y ser como una élite del cristianismo, cuando Dios la ha abierto para sus hijos y que seamos portadores de la gloria. Hay una diferencia entre ser libre y saber gobernar espiritualmente. Otra vez, hay una gran diferencia entre ser libre y saber gobernar espiritualmente. Dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Señor nos está hablando de verdades bíblicas. No está hablando de conocer tu verdad, no está hablando de conocer la verdad de una persona. Está hablando de que conozcas la verdad de su evangelio. Te está hablando de conocer, fuera de la religión, quién Él es, cómo Él se mueve, cómo Él opera y cómo acercarte a Él y escuchar su voz. Es muy diferente a como te lo han contado. Nos presentan un Dios inalcanzable,
un Dios que castiga, un Dios que solamente te va a hablar si eres de la élite del cristianismo. Pero hoy quiero decirte que el Señor quiere hablarte a ti directamente hoy. Traigas linaje, vengas de una familia cristiana o católica o no sé, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que tú estés dispuesto a reconocer que Dios es todopoderoso en tu vida y que Dios te ha llamado a ti para sacarte de esclavitud a libertad y de libertad a saber gobernar. Hace unos 10 años inició, no solamente en Nuevo León, varios moveres proféticos que hablaban de gobierno y hablaban de meter cristianos en la política, olvidándose que después de que el Señor Jesucristo asciende, los siguientes años, cuando hubo oscurantismo que no permitían que tú recibieras las escrituras, hubo quienes en los gobiernos mandaron traer a los apóstoles o a los discípulos que habían pasado de generación en generación. Los empezaron a vestir de autoridad y les dijeron: ¿sabes qué? Ya no vas a ministrar en las calles. Tú que sabes gobernar, tú vas a sentarte aquí conmigo y juntos vamos a hacer grandes cosas. Lo que pasa actualmente en diferentes municipios de nuestro país, y me atrevo a decir que en el mundo. Manda a traer a los hermanos cristianos pastores porque ellos mueven gente y los empiezan a corromper en medio de la política, y se olvidan los líderes espirituales de mostrarte cuál es la verdadera autoridad o gobierno que el Señor habla en la palabra. Y es que el Señor sí nos ha llamado a gobernar en el reino. Eso quiere decir que tú y yo debemos de conocer a qué fuimos llamados en el reino y gobernar en ese territorio y gobernar en lo que Dios nos ha puesto que gobernemos. Y nos ha puesto por atalayas y nos ha puesto para aconsejar, sí, a los políticos, que reciban consejo de alguien que está cerca de Dios. Claro que sí, que tú les puedas exhortar, que tú les puedas guiar, pero no para hacer un proselitismo de anda un candidato, todos vamos a orar para que él gane. No, el gobierno es muy diferente a la política humana. El gobierno tiene que ver con saber hacer lo que Dios quiere que hagas de la manera en la cual Él quiere que lo hagas. Mateo 6:10 dice: en el nombre de Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y es que el reino de Dios no es una religión, no es una iglesia. El gobierno activo de Dios está en los corazones, en las familias, en las ciudades y en las naciones, en personas que le temen y lo aman. Si tú temes y amas a Dios, Él ha puesto un gobierno especial en ti. Porque si tú lo amas y lo temes, entonces Él confía en ti. No solamente que tú confíes en Dios. Yo escuché a la pastora Eva decírselo a un abogado que le decía: hermana, yo he visto que Dios confía. No, yo he visto que usted confía mucho en Dios. ¿Sí, verdad, pastora? Y volteó la pastora Eva y le dijo: no. Dijo: Dios confía en mí. Y eso es una verdad. ¿Cuántos podemos decirle a Dios y al mundo y a la gente: Dios confía en mí, yo confío en Dios, pero también Dios confía en mí? Yo creo que si llegamos a esa altura en el mundo espiritual, eso es gobierno. Que tú te puedas sentar enfrente del presidente o del gobernador
o de un alcalde, o de un diputado, o de un doctor, o de un abogado, o de un ingeniero, o de un arquitecto, y que le digas: ¿sabes qué? Todo lo que hago, lo hago confiando en Dios. Y ¿sabes qué? Dios confía en mí y ha puesto en mis manos cosas que muchos grandes desearían, porque Él confía en mí, porque Él sabe que cuando yo era menospreciado, cuando yo era juzgado, yo seguía confiando y creyendo en Él. Y es que el Señor sabe las veces que tú pasaste por humillaciones, por señalamientos, y el Señor quiere revestirte de honra. Él quiere honrarte. Él quiere que comprendas la autoridad que Él ha puesto. Pero no es una autoridad como la religión te lo ha puesto. Tienes autoridad para echar fuera demonios. Sí, eso también. Pero la autoridad es más allá de esto. Mire, cuando hablamos del gobierno activo, tenemos que poner toda nuestra atención primero en esa palabra: gobierno activo de Dios. Se refiere a su reino manifestándose en la tierra. Eso quiere decir el ser humano siendo las manos, pies, boca del Señor Jesucristo. No solo como una idea espiritual, sino como una realidad que está transformando actualmente las vidas, familias y naciones. Esto quiere decir que es Dios moviéndose en ti y en mí. Dios hablándole a tus hijos a través de ti. Dios hablándole a tu presidente, a tu alcalde a través de ti, a través de la iglesia. Dios hablándole a tus padres a través de ti, a través de ti. Dios abriendo las puertas del lugar santísimo. Y lo abrió, lo hizo ya a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y no comprendemos que podemos accesar en cualquier momento a ese lugar. Y que ya no es como: es que estoy sucio y si entro ahí voy a caer muerto. El Señor tiene misericordia, y así como tú estás, Él te dice: acércate, ven. Porque Él sabe que si llegas a ese gobierno activo, vivo de Él, tu mismo cuerpo, tu mente, tu espíritu entra en ese orden espiritual divino. Quiero decirte que significa que además de que Dios gobierna en los cielos, gobierna en la tierra a través de ti. Eso quiere decir que Dios toma decisiones. Y quiero ponerle un ejemplo bien sencillo. Esta mesa que usted sembró, se están tomando decisiones aquí en la tierra. Y yo le aseguro que Dios le ha hablado a muchas personas de tocar a mucha gente y bendecirla, pero cierran su corazón y sus manos. Hoy le decía cuando veníamos en la mañana: esto se va a enviar a personas que quizá han sido olvidadas por las personas, por la gente, pero que siguen en la memoria de Dios, y siguen en la memoria de Dios todo su esfuerzo, toda su dedicación, el tiempo que invirtieron por otras personas. Pero también en personas que piensan que Dios no se acuerda de ellos. Personas que creen que Dios se olvidó de ellos, o que ya perdieron lo que Dios les había prometido. Pero hoy tú y yo somos esperanza para ellos. Y no solamente haciendo acciones físicas, sino también en un mover espiritual, haciendo
haciendo que la voluntad de Dios se ejecute a través de nosotros. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es más que una oración modelo. Nos la enseñaron como oración modelo, es más allá que una oración modelo. Nos dice, invita al reino de Dios a bajar. Ya que está ahí, dile, haz tu voluntad. ¿Por qué? Quiero que pongan mucha atención a esto. El enemigo, el diablo, era el rey de este mundo. Era. Cuando el Señor Jesucristo vino y pagó ese alto precio por nosotros, le fue entregado nuevamente al Señor Jesús esta tierra. Pero ¿sabe qué pasó? Él nos entregó a nosotros la tierra. Y como Él es un caballero, mientras nosotros no lo invitemos, Él lo puede hacer porque es soberano. Pero como a nosotros nos entregó la tierra como hijos de Dios, nosotros tenemos que decirle al Señor Jesús, al Espíritu Santo, ven, haz tu voluntad. Porque hasta que tú no le des la autoridad que Él ya tiene, pero tú tienes que darle permiso que Él opere en tu vida, en tu familia, en tu territorio, muchas bendiciones se detienen. Porque no basta con declararlo y proclamarlo, porque también ya se hizo una moda. Yo declaro, yo decreto, yo proclamo. Sí, pero primero tenemos que invitar a que el Señor haga su voluntad. Que le digamos, Señor, haz tu voluntad en mí. Y cuando nosotros tenemos esa rendición a Él, Él mismo pone palabras en tu boca para romper, desatar, desarraigar, incluso someter al reino de las tinieblas. Porque la autoridad espiritual llega cuando comprendes las verdades bíblicas. La libertad tiene un propósito divino. Cuando Dios te liberta, no lo hace por lástima, no lo hace porque Él te necesita para usarte. Él lo hace porque Él desde un principio tenía un propósito para ti. Mucha gente busca liberación, pero pocos entienden lo que implica ser libre. Muchos esperan que llegue un profeta para que les diga qué es lo que viene, qué es lo que hagan, qué es lo que digan. Pero ser libres implica responsabilidad. En la palabra de Dios, cuando alguien era libre de algún espíritu inmundo, o libre de enfermedad, o libre de alguna dolencia, había un propósito para esa persona. Algunos eran invitados a proclamar libertad, y a otros el Señor Jesús solamente les decía, calladito, mira, no digas nada, solo vete. Pero yo le aseguro que cuando esa gente que Jesús le mandaba a no decir nada, cuando iban pasando por los lugares, la gente sabía reconocer, mira, ahí va el que estaba lunático, ahí va la mujer que tenía flujo de sangre, mira, ahí va el que era sacudido y echado en el fuego y tenía epilepsia, y ahí va sano, diferente. Y a través de esas improntas, de esos golpes espirituales silenciosos que el Señor Jesucristo provocaba, hacía que se sacudiera la tierra. Porque las personas inconversas declaraban y proclamaban la libertad que el Señor Jesucristo estaba dando. Hoy en día sigue operando el Espíritu Santo de la misma manera,
los seres humanos reaccionamos de otra muy distinta a las escrituras. Hoy en día alguien es libre y muchas veces se olvidan de darle gracias a Dios. No proclaman, se quedan callados, estáticos. Y lo peor es de que muchas veces siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes. No hay un testimonio. Fue como una llamarada de metate, como dicen. Y fue qué bonito porque recibió libertad, pero al poco tiempo se llenó otra vez de coraje, de celos, de envidia. Y los vemos igual o peor. Pero ser libres implica responsabilidad. Libertad sin propósito se reduce a un desorden. Libertad sin propósito se resume en desorden. Dios te hace libre, Dios te sana con un propósito específico. Y es expansión de reino. Los milagros, las señales, los prodigios, las sanidades, las liberaciones son expansión de reino. Si yo lo recibo y no invito a alguien más a que lo reciba, estoy deteniendo la bendición. Gloria a Dios por los que lo hacen a nivel del mundial, que Dios hace algo en su vida, traen a alguien más y Dios sigue obrando, se sigue expandiendo el reino. Y se empiezan a levantar más iglesias en otros lugares, y se empieza a hacer evangelismo, y se llenan del fuego de Dios, porque comprenden su propósito. Jesús no solamente declaró libertad o trajo libertad, sino que Él estableció un reino de libertad. Dios no te sacó del momento difícil para que sigas respirando igual y siendo el mismo o la misma. Dios te sacó para que avances, Dios te sacó para que conquistes, Dios te sacó para que crezcas, Dios te sacó para habilitar a otros, Dios te sacó para que fortalezcas a otros. Si Dios te sacó de la ansiedad, tienes autoridad espiritual para sacar a otros de la ansiedad. Si Dios te levantó de una crisis económica, ahora puedes bendecir y enseñar a alguien esos principios de la multiplicación. Eso es poder y es autoridad. Si Él te restauró emocionalmente, entonces eres una voz autorizada para liberar a otros. Establecer el reino es impactar lo que te rodea, influyendo a otros, guiando a otros, promoviendo a otros. Escucha esto, promoviendo a otros. Otra vez, promoviendo a otros. Y es que hoy en día en las iglesias somos los mismos que hacemos las cosas. Pareciera que no hay más iglesia. Y hablo que esto sucede a nivel mundial. Y es que si no influimos en otros, si no promovemos a otros, promover quiere decir capacito a otro. En lo que yo conozco, yo quiero que alguien más crezca. Yo quiero ayudarle a alguien más a que haga lo que yo hago, a enseñarle. Porque eso es expansión de reino. El reino de Dios comienza dentro de ti. Y eso no se ve con ojos naturales, se ve con ojos espirituales. Eso lo puedes percibir cuando Dios te está llamando.
Y muchos de ustedes, me atrevo a decir, me atrevo a asegurarle que está aquí porque tiene un llamado de Dios. Y es un llamado de Dios al servicio a otros. Por eso vino a dar a este lugar. No hay vuelta de hoja, no hay de otra. Y más si usted fue de las personas que decían: yo quisiera ir a un lugar donde realmente se hiciera, que ayudaran a los demás, que pues aquí hay clínica, hay comedor, hay iglesia, hay hasta escuela, hay campo donde hacer, donde activar, hay corazones que ministrar, hay niños sin padres, hay niños en dificultad, hay adultos en dificultad, hay personas en abandono, hay personas viviendo violencia de todo tipo, hay personas en depresión, con problemas psiquiátricos, con problemas psicológicos, con problemas espirituales. Hay un campo grande donde trabajar. Pero seguimos quejándonos por las pequeñas pruebas que hemos tenido. Hoy decía la pastora Eva: si usted conociera las historias que hay detrás de cada persona que testificó, usted se daría cuenta el gran poder de Dios, la misericordia de Dios moviéndose en este lugar de una manera tremenda. Hay niños anhelando un abrazo, pero nosotros los vemos y son niños. Ellos sonríen, corren, se divierten, pero eso sucede a nuestro alrededor. El reino comienza dentro de ti, y para que haya una explosión de avivamiento afuera, tiene que haber una explosión de avivamiento adentro. Quiero ver la misericordia de Dios. Yo tengo que sacar misericordia de mi corazón hacia otros. Quiero ver poder de Dios en mi ciudad. Tiene que salir poder de Dios de mi vida, de mis encuentros con Dios. Porque es bien fácil decirle a otros: ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no lo haces mejor así? Ay, mira, yo lo haría de esta manera. Es muy sencillo, pero eso también lo hace el diablo, y eso también lo hacen los no creyentes. Aquí es: ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo en el reino? Pero es que mi pastor me hirió. ¿Qué has hecho tú por otros que están heridos? Es que mi mamá me abandonó, y tú has hecho algo por alguien que ha estado en abandono. Porque mientras no hagamos acciones, estamos estancados en un lugar. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. El reino invade tu ser. Hay personas que oran por avivamiento en sus ciudades, pero aún no han permitido que Dios obre en su carácter. Cambia a otros, cámbialos, Señor. Ojalá que sucediera esto o lo otro, pero cuando volteamos a ver nuestra manera de pensar, hablar, sentir, procesar las cosas, nos damos cuenta qué tan errados estamos en muchas situaciones. Hay personas también que sienten que las cosas se les salieron de las manos y dejan de tener el mando, dejan de tener, pastor, ayúdeme, dejan de tener el control. Dejan de tener el control de ciertas situaciones y se sienten mal. Es que yo era la directora de la escuela de niños y ahora me tocó ser maestra. Y se deprimen en vez de decir: voy a ayudarle a esa persona a crecer, que crezca más que yo. Voy a poner todo porque yo di
A lo mejor no di todo, pero me esforcé y lo que yo tenga se lo voy a transmitir. Porque yo quiero que en el reino yo haya hecho una inversión correcta. Y así sucede en el trabajo, en nuestra vida personal. El promueva la bendición de otros. Porque si usted promueve la bendición de otros, la bendición va a llegar a usted como una consecuencia de gloria. Piense qué va a hacer por su hermano en Cristo. Pero yo lo voy a decir porque si él lo hiciera de esta manera sería mejor. No le digan en qué se equivoca, en qué falla, porque si así nos dijeran a nosotros no acabábamos. Dígale qué va a hacer usted por él o por ella. Hoy te dice el Señor, no estás perdiendo el control. Te estoy enseñando a confiar en mí. No se trata de rendirte, sino de dejar de pelear solo. Él quiere pelear por ti, tus batallas. No te ha dejado solo, no te ha dejado sola. Él está esperando que tú reacciones de una manera correcta para sacarte de esa situación y entregarte la bendición que te corresponde. Pero no lo ha podido hacer porque tú sigues ciclado, tu mente sigue ciclada. Y aunque Él te habla a través de otros, y aunque Él te lo dice, hay una inseguridad que no te deja aceptar y no te deja recibir lo que Dios ya pagó por ti. Él no quiere verte agotado, viéndote esforzarte. O intentando soltar todo, porque para eso somos muy buenos. El Señor nos dice, no lo hagas así. No, entonces ya no hago nada. No, entonces manda a otros. No nos pueden dar un consejo porque, entonces ya no lo hago. ¿Cuántos de nosotros hemos soltado las bendiciones por ese tipo de pensamientos? No, entonces ya no. ¿Sabes cuánta gente se está perdiendo por tus ya nos y por mis ya nos? ¿Sabes cuánta gente se está quedando en el camino por las veces que nos han ganado las emociones? Hemos dicho, no, yo así ya no. No, yo nada más voy a ir y voy a escuchar la palabra y me voy a regresar a mi casa y no voy a convivir con nadie. Yo ya nada más voy a saludar y Diosito los bendiga y de aquí para allá y yo nada más solo. Yo ya no. Y luego se nos levanta el ego y decimos, qué esperanzas que yo qué necesidad tengo de andar aguantando a alguien así. Qué esperanzas. Jamás dirá el Señor eso de ti, de mí. Él jamás va a decir qué esperanzas de andar aguantando algo. Qué esperanzas de andar aguantando los llanos de Lupita o de Mario o de Petrita o de Juanita o de los llanos. ¿Cuántos llanos le has dado al Señor? ¿O cuántos ya sí? ¿Cuántos sí le has dicho a Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Y tú le has dicho, sí, Señor, yo lo voy a hacer. En otras palabras, no estás perdiendo, estás aprendiendo a soltar para avanzar. Ha sido difícil aprender de esa manera, pero hay veces que ya no nos toca ser los que mandan. Nos va a tocar a veces someternos bajo una autoridad, aún a nosotros como pastores. Quizás nos toque una campaña evangelística que le toque a usted coordinarla y nosotros vamos a tener que seguirle. Y además es algo que, aunque usted me ve joven, a mí ya me tocó ser el que lavaba los baños,
el que andaba dando las clases con los niños, el que cuidaba a los niños en cuneros, que por cierto mucha gente rechaza esa posición. Limpiar la iglesia, llegar una hora antes a la iglesia, abrir. Yo veo la vida de la hermana Eva también. Todos hemos puesto algo en el reino. ¿Qué has puesto tú en el reino? Porque si tú puedes ver lo que has puesto en el reino, es algo que tú puedes presentarle a Dios. Es un peso de gloria. Es algo que Dios te retribuye. Sí. Cuando lo hacemos sinceramente y sin esa intención de obtener algo, hoy le puedo decir, todo lo que usted ha hecho por el reino, Dios se lo retribuye. Y lo está haciendo. El reino se establece por obediencia y fidelidad. Y es que no hay reino sin obediencia. Y es que la verdadera autoridad viene de la sumisión. Yo creo que todos hemos comido tierra cuando andábamos mal y el Señor nos da una oportunidad. O al menos a mí así me pasó. Yo creía que en mi vida ya no había esperanza. Yo había tomado decisiones que me costaron mucho. Y yo en verdad pensaba que Dios, por mis errores, ya me había quitado toda la oportunidad de servirle. Y sí, aunque estaba en la televisión y aunque tenía eventos cristianos y lo que fuera, pero no era feliz. Mis malas decisiones me llevaron a estar muerto espiritualmente. Aunque anduviera bien vivito, estaba muerto espiritualmente. Y Dios tuvo misericordia por la sumisión. Cuando le dije, Señor, haz tu voluntad en mi vida, Dios empezó a abrir camino. Y yo sé que Dios lo va a hacer en tu vida, en tu familia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y lo hemos escuchado muchísimas veces, pero hoy te quiero pedir que quites esa secuencia que tenemos grabada en la mente de buscar el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. Sí, que si yo voy a la iglesia y busco a Dios, Dios me va a bendecir. No. Cuando buscas el reino de Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Pero es que el reino de Dios no solamente es ir a la iglesia. Cantábamos el canto que decía, a través de ver la sonrisa de un niño, de ver pasar a un niño sonriendo, yo sé que Dios está ahí. Y es que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, en todo lo demás se encuentra a su lugar. Y cuando el reino de Dios gobierna en nuestra vida, el caos se ordena. Todas las dificultades en casa se ordenan. Nuestras relaciones personales se ordenan. Y cuando Dios se manifiesta, las tinieblas retroceden. Ni siquiera tienes que pelear. Ni siquiera hay una guerra espiritual y un ataque en contra de mi vida por buscar a Dios. No. Es en automático. Busco a Dios, todo encuentra su lugar. El caos se ordena. Y como el caos se ordena, el enemigo huye. Tiene que retroceder. No le queda de otra. Cuando dejas que Dios tome el centro de tu vida, todo lo demás encuentra su lugar. No es falta de recursos lo que te está pasando, es falta de orden espiritual. Otra vez, no es falta de recursos lo que te está pasando. Si estás pasando por escasez o por dificultad, no es falta de recursos. No es que Dios te esté castigando. Es que hace falta que haya un orden espiritual. Hay algo que se tiene que reordenar en casa. Porque si alineamos nuestro corazón, nuestras manos se van a llenar de bendición.
Si alineamos nuestro corazón al de Dios, para ser más directo, si alineo mi corazón al corazón de Dios, puedo ver, entender y procesar la necesidad como Dios la procesa. Voy a poder ser efectivo. Si yo proceso los sentires que tienen los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, lo puedo entender porque lo busco conforme el corazón de Dios. Voy a poder ser efectivo en ayudarlos o en ayudarlas. Pero tenemos que modelar el cielo. Escuche esa palabra: modelar el cielo. Va a decir, pero ay, pastor, el cielo ya está modelado. Espéreme, escuche. Modelar el cielo aquí en la tierra. Imagínese que usted es un niño o una niña y le enseñaron un jarro hecho con plastilina. Y Dios le dice a usted: este jarro representa a tu familia. Este jarro que yo tengo en los cielos representa a tu familia. Pero cuando tú hagas uno igual en la tierra, voy a actuar. Quiero que escuche esto. Ese jarro tiene un significado profético. Un jarro es un recipiente para ser lleno, y Él ya lo tiene en los cielos en sus manos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es modelar lo que vimos en los cielos en la tierra. Pensar: a ver, el jarro es mi familia. ¿De quién me está hablando Dios? Yo pensaría así si estuviera hoy sentado allá al frente como usted. Si un jarro es una vida, es algo por llenarse o alguien por llenarse, y Dios me dice que es mi familia, es porque Dios quiere llenar mi familia. Ahora, el jarro estaba restaurado, estaba roto, estaba restaurado. Estaba vacío o lleno. En ese momento estaba vacío, porque le está esperando que en la tierra se prepare ese jarro, que nuestra familia esté lista para recibir de Dios. Y si el Señor te dice que tu familia tiene que estar lista para recibir de Él, tu trabajo es que tu familia es poner todo para que tu familia reciba de Dios. Eso quiere decir que o tienes que hacer una cena o invitar a tu familia y decirles: quiero orar por ti, compartirte una palabra. Convivir, reírte, pero al invitarlos a la mesa, darles una palabra de aliento. Porque mientras no hagamos acciones para modelar lo que Dios ya diseñó en los cielos y bajarlo a la tierra, vamos a seguir siempre igual. Para ser más directo hoy, esto del jarro no es un ejemplo, ni es una parábola. Es algo muy directo que el Señor le está hablando a usted y a mí como iglesia. Es tiempo de que nosotros abramos espacios en el mundo espiritual para nuestra familia, para que ellos vengan a beber agua de Dios, para que ellos vengan a recibir del Espíritu Santo. Y puede suceder en la casa de usted. No necesariamente tienen que venir aquí a la iglesia. El Señor puede hacer que el río fluya hasta su hogar, pero tenemos que hacer acciones. Reflejar en la tierra lo que se vive en el cielo. Hacer visible a Dios en lo cotidiano. Que la gente sepa que está Dios ahí en medio de ti. Porque buscar el cielo y también el reino, eso es justicia. Porque entre más nosotros busquemos a Dios, más acercamos el reino de Dios y su justicia. Porque quizá
Muchos de nuestros familiares han visto puros ejemplos malos, o quizá nosotros hemos sido piedra de tropiezo para ellos. No lo sabemos. Pero cuando nosotros abrimos espacios para que haya justicia, eso quiere decir, la justicia es que se abran oportunidades. El que se abran oportunidades para nosotros, eso es justicia. El que tú le des oportunidad a tu familia de recibir de Dios, eso es justicia. Porque alguien más se va a acordar de ti. Alguien más, Dios en alguien más va a poner un sentir para clamar por tu vida, por tu familia, por tu ministerio. Porque el reino se expande y todos somos parte de ese reino. Cuando dice la palabra de Dios, busquen el reino, lo que está diciendo es: dejen que Dios sea el rey de sus decisiones, pensamientos y prioridades. Dejen que Dios sea el rey de sus pensamientos, decisiones y prioridades. Pensamientos, decisiones y prioridades. Lo repito porque es algo que usted tiene que tener bien marcado hoy. Pensamientos, decisiones y prioridades. Esos pensamientos, decisiones y prioridades son los que van a hacer que ese jarro se llene. Tienes que cambiar los pensamientos que tienes, que bloquean que Dios te hable. De inseguridad, de miedos. Tienes que tomar decisiones y ser más valiente y establecer prioridades. Porque si no estableces prioridades, es como si no nos importara. Dios te va a empezar a hablar y hablar y hablar y a dar y a dar y a dar, y vas a tener que tomar prioridades. Y tenemos que preparar nuestro corazón para esto. La justicia de Dios. Ahora sí, prenda su celular, anote lo siguiente, es bien importante. ¿Qué es la justicia, pastor? ¿Qué tenemos que hacer para que ese jarro se llene en mi casa? Vivir en integridad, compasión y verdad. Decir: ay, no, así ya no juego. Sí. Si usted quiere bendiciones grandes, tenemos que ser honestos aunque nadie nos vea. Que me dieron de feria de más en la tienda, me regreso a decirle: oiga, me dio feria de más. Que me mandan un mandado, yo no soy de los que se quedan con la feria, reporto las ferias. Que alguien más me hace un comentario y me dice: sígueme la corriente, y me cierra el ojo. Ah, sí, yo también vi. No. Ser honesto aunque nadie me vea. Tratar a otros con respeto y amor. ¿Cuántos dicen aus? Tratar a otros con respeto y amor. Nada más en la iglesia, pastor. No. Defender la verdad, pero con gracia. Escuche eso, jóvenes. Si usted tiene una verdad que defender, defiéndala, pero con gracia. No se enoje, no haga pleito. Nadie les está peleando con usted. Con gracia, pídale a Dios gracia, para que usted pueda decir: mira, la verdad no tienes la razón. La verdad, esto es lo que sucedió. Hacer el bien incluso cuando no te lo devuelven. Aunque el mundo te diga que estás menso, porque así te dice el mundo. El resultado de hacer esto es que todas las cosas son añadidas. No solamente es: yo voy a la iglesia y busco el reino de su justicia y Dios me añade todo. No, hay que cumplir esto. Lo que es la justicia hay que entenderla. Eso es justicia, para poder ser portadores del reino en la tierra. Cuando tú hablas guiado por el Espíritu, las estructuras que había establecido el enemigo caen. Los ambientes cambian. Hablo del ambiente espiritual. Y los demonios retroceden. Mire, Pedro, ¿se acuerda de Pedro cuando va a la puerta de la hermosa? No tenía nada.
Estaba como la canción de el hermano Juan Gabriel: no tengo dinero ni nada que dar. ¿Qué dijo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le dio? Porción de reino. Levántate en el nombre de Jesús, podemos decir hoy en día. Ahí le dijo solamente: levántate. Y hoy el Señor te está diciendo: levántate. Levántate. Es tiempo que vuelvas a ver. Es tiempo que vuelvas a caminar. Es tiempo de que vuelvas a ministrar. Es tiempo que vuelvas a ser ejemplo. Es tiempo de que te teman. Sí. Es tiempo de que te teman. Es tiempo de que la gente diga: no, yo con esos no me meto porque Dios a ellos los defiende. Yo prefiero no opinar porque ahí está Dios. Porque Dios va a empezar a callar al enemigo. Porque muchos de ustedes han sido juzgados, menospreciados, envidiados también. Pero Dios quiere levantarte de eso, ponerte por encima de todo lo que el enemigo ha querido mover alrededor de tu vida para deprimirte, para entristecerte, para confundirte, para oprimirte. Van 3 ocasiones que la pastora me dice: tu papá te ve y yo puedo ver que le da bastante gusto verte realizado. Me has dicho así 3 veces o 4. Y anoche que estaba haciendo la predicación, me puse a pensar: y si es verdad. Pero también me puse a pensar: de esa misma manera nos verá Dios a todos nosotros los que estamos hoy. ¿Qué es lo que puede hacer que Dios voltee y te mire a ti hoy? Y respire y hasta se le llena el pecho de decir: es mi hijo, es mi hija. Y si tú crees que no has hecho cosas para llegar a eso en el corazón de Dios, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo, porque se requieren de personas como tú y como yo. Personas que sabemos lo que es estar herido. Personas que sabemos lo que es que te menosprecien o te desprecien o que te envidien o que todo lo que usted y yo hemos vivido, que te traten mal, que te hagan una mala cara. Usted y yo lo hemos vivido. Incluso que la misma familia te traicione. Todos lo hemos vivido. Y si nosotros lo vivimos, podemos ministrar a alguien más para que no pase por lo mismo que usted y yo pasamos. Y si lo pasa de una manera diferente, porque muchos de nosotros pasamos momentos difíciles solos y no había quien te dijera, te extendiera la mano y te dijera: ánimo, hermana, va a ver que se va a poder. Estoy a punto de terminar. El reino se expande desde la intimidad. Antes de hacer acciones, eso es algo bien interior. Primero tengo que tomar decisiones. Yo vengo a la iglesia solo para recibir de Dios y que Dios me bendiga y sentirme en paz. Voy a la iglesia por gratitud y me gustaría ayudar a otros a que salgan de situaciones como las que yo viví. O voy a la iglesia porque yo soy parte del reino y yo estoy dispuesto a que Dios me use, me lleve y haga conmigo lo que Él desee. O quizá usted diga: a mí Dios me prometió esto y yo sé que Dios lo va a cumplir. Y Dios me ha traído a este lugar para hacerlo, para apoyar, para hacer esta visión. Tenemos que comprender, pero eso empieza desde el interior.
¿Qué es lo que nos está motivando a hacer lo que tenemos que hacer? Si fuera porque tenemos una necesidad, eso no es malo. La gente se acerca porque hay una necesidad, y la principal necesidad es que necesitamos de Dios. Pero es bueno reconocerlo. Señor, yo necesito de tu ayuda. Yo necesito de ti. Que me hables, que me restaures. Tenemos que abrir nuestro corazón el día de hoy a Dios. Que los cambios que Dios ha iniciado en muchos de nosotros realmente trastoquen a los demás. Si antes te levantabas preocupado o preocupada, hoy en día puedas levantarte alegre y en victoria. Que si antes reaccionabas con enojo, ahora piensas para responder y dices: voy a orar porque tengo que someter esta carnota. Si antes veías problemas, ahora ves oportunidades. Vamos a comenzar a orar en familia. Vamos a empezar a pedirnos perdón unos a otros en casa. Vamos a entrar en un mover de restauración familiar y personal, porque Dios quiere restaurar también la manera en la cual tienes tú una relación con Él. Porque hay relaciones fracturadas hoy en día. No es como antes. Los adolescentes van a empezar a tomar decisiones y elegir personas o amistades sanas, relaciones sanas, gente que les edifica, no que les destruya. Vamos a aprender a decir en este tiempo no sin culpa, porque cómo batallamos para decir no, y luego nos sentimos culpables. Cuando temíamos el mañana, Dios nos va a hacer que esperemos el mañana con fe. Porque si vemos nuestra iglesia y la gente que nos escucha en el mundo espiritual, muchos de nosotros temíamos al mañana. Bueno, algún tiempo de nuestra vida temimos al mañana, pero hoy podemos esperar el mañana con fe, sabiendo que Dios interviene, sabiendo que Dios está a nuestro favor. Muchos hemos sentido ataques nocturnos, opresión, pesadillas, cansancio. Y quiero decirte que eso no es fatiga, eso es parto espiritual. Cuando estás a punto de recibir algo, tu mismo subconsciente o el mismo enemigo o nuestro mismo ser, hay una parte que se resiste a que recibamos de Dios. Hoy quiero decirte que no es fatiga, es un parto espiritual. Hoy estamos a 11 de octubre. Los siguientes 40 días van a ser muy importantes para la Iglesia de Cristo. Dios está abriendo un tiempo muy especial dentro de la gracia, donde Dios nos está habilitando y equipando a muchos de nosotros y a muchos que pensaron que Dios ya no les iba a dar oportunidad. Se van a abrir puertas nuevas los siguientes 40 días.
ciudades, medios de comunicación, escuelas, gobierno, instituciones gubernamentales, estructuras que van a ser alcanzadas por Dios, transformando, porque el enemigo ha estado metiendo su mano en situaciones gubernamentales que van a tenerse que echar hacia atrás. Nuestro país, que ha sido pactado, ha tenido deficiencias muy tremendas en cuanto a su relación con Dios. Los siguientes 40 días son muy especiales para nuestra nación y tenemos que comprenderlo como iglesia. Cuando hay agua en un lugar, como lo estamos viendo en Poza Rica, Veracruz, como lo estamos viendo en San Luis, que la misma tierra ya no soporta la humedad, ya no soporta más agua y empieza a haber un desbordamiento. Eso sucede también en el mundo espiritual. Por eso Dios está llamando a tu familia a que sea un jarro, que sea un recipiente que llenar. En Dios, cuando hay presencia de agua, hay presencia de la unción y mover del Espíritu. Y si está empezando a haber desbordamientos en nuestro país, es porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, está haciendo que la misma tierra gima, que el ciclo hidráulico del agua procese y renueve desde la raíz, desde lo profundo de nuestra tierra, para desarraigar una tierra húmeda. Y ahí está la hermana Carmen que le sabe a eso. Una tierra húmeda facilita la extracción de raíces. Una tierra húmeda facilita la extracción de raíces. Si usted comprende este mensaje, se va a dar tiempo, que es el tiempo que habla de la Biblia, que habla la palabra de Dios de desarraigar. Es nuestro tiempo, iglesia. Es nuestro tiempo, es su tiempo. Y más ustedes que son de otra generación que ha estado esperando ese tiempo, que realmente lo han estado esperando. Dios está expandiendo nuestro territorio. El Señor nos saca del oculto. Nos ha sacado del oculto. Él nos ha revestido de autoridad. El Señor nos dice: te tengo llaves de revelación. Es que aquí estoy escuchando eso, me lo voy a quitar. Hay llaves de revelación. Llaves de revelación. Llaves de revelación, Lupita. Autoridad. Para abrir tesoros que Dios tiene escondidos en la tierra y en su palabra. Él nos está dando sabiduría para gobernar en medio del caos. Cuando inició la pandemia, el Señor nos decía que iba a llegar un momento donde la gente iba a entrar a nuestras plataformas cuando todo se pusiera difícil y que ahí iban a encontrar respuestas. Cuando estaba bajando esta palabra, decía el Señor, y seguimos en lo dicho. Levantaremos equipos. Levantaremos nuevas generaciones.
vamos a poder restaurar en Dios hogares y ciudades completas. Y lo que otros perdieron por miedo, nosotros lo estamos conquistando ya por fe. Porque cuando el Señor derramó sobre algunos jarros, al ver el agua caer, muchos se quitaron y el agua se derramó en el suelo. Y ayer cuando Dios me lo mostraba eso, me acordé de los jarros esos de agua que saben como a tierrita. Y me acordé porque en el vasito que tiene arriba, como el que quebramos en una obra de teatro, no sé cómo se llaman los jarritos que son de barro y que tienen una tapita, el cantarito. Yo me acuerdo que lo que le quedaba del agua a la tapita, yo le hacía así, le absorbía lo que quedaba. Y ayer cuando bajaba esta palabra, así me podía ver, y podía ver a varios de ustedes haciendo eso en el suelo, sacando hasta lo último. Hay voces que serán reconocidas como trompetas del reino. Hay lágrimas que fueron siembra, pero hoy las palabras se convierten en cosecha. Eso quiere decir que tus lágrimas fueron siembra y llegó el momento de soltar palabra para cosechar. Eso quiere decir que muchos de ustedes derramaron tantas lágrimas que lo único que tienes que hacer es poner en palabras lo que Dios te prometió. Creerle a Él. Cuando el Señor determinó sacarnos del desierto en el que estábamos viviendo, no era para que nos sentáramos a contemplar lo que sucedía o lo que Él iba a seguir haciendo, sino que Él nos estaba abriendo nuestro entendimiento para poder impulsar a otros a saltar ese desierto. Muchos se han burlado de tu obediencia. Y cuando han llegado esas burlas sobre tu obediencia, lo único que han hecho al burlarse es aumentar ese peso de gloria sobre ti. Porque cuando hablamos de justicia, hablamos que todos esos procesos en los cuales el enemigo se burló y puso a personas para señalarte, hoy en día Dios levanta ángeles, Dios levanta seres espirituales que están levantando honra y gloria por tu vida. Hay una unción de gobierno espiritual. Donde antes había vergüenza, hay influencia. Donde antes había burla, hoy habrá gloria. Y donde antes hubo humillación, hoy hay una autoridad profética. Hay personas que van a ser reubicadas para reinar. Sí. Hay personas que Dios va a sacar de su conformidad y los va a acercar al lugar donde correspondían. Quizá en otro lugar no te ibas a desarrollar como en ese lugar donde Dios te ha enviado. Y puede ser iglesia, puede ser tu trabajo. Pero hay quienes van a ser reubicados. Incluso hay gente que Dios va a enviar a iglesias, no solamente a la nuestra, va a enviar a iglesias donde van a llegar
van a impactar y van a ser un detonante de avivamiento. Y muchos de ellos van a ser personas que fueron menospreciadas, dañadas, y que pensaban que ya no tenían esperanza, que pensaban que Dios ya no los iba a usar, que ya no había oportunidades para ellos. Hoy el Señor te dice a ti, iglesia, ya no pienses como un superviviente o como un sobreviviente. Piensa como un embajador. Porque el Señor nos va a hacer entender misterios, entenderlos y plasmarlos donde nosotros estamos trabajando. Él está levantando reformadores silenciosos, gente que no busca el micrófono, pero que tiene fuego en la boca. Gente que no busca aplausos, pero provoca temblores en el mundo espiritual. Dios está levantando a gente que ha anhelado servirle a Dios por servirle. Y quizá tú seas uno de ellos. Sobre México, estoy a punto de cerrar, lo prometo. El reino de Dios se ha aproximado a nuestro país. Por eso el enemigo ha hecho tanta guerra y tanta resistencia. No guerra, ha hecho tanta resistencia. El fuego que se está moviendo al norte del país, como se había profetizado hace muchos años, va a correr hacia el centro del país, luego hacia el sur del país. Pero depende mucho de que los que estamos teniendo avivamiento lo sepamos cuidar y resguardar. Y eso no es responsabilidad solo de los pastores o de los ministros o de los ujieres, es responsabilidad de la iglesia. Guarde la gloria que Dios ha depositado en usted. Ponga en práctica lo que usted ha aprendido por años. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Rompa los límites. No se conforme otra vez con las cosas. Busque más allá. Dios le quiere dar más. Vaya más allá de lo que usted ha pensado que Dios le va a dar o no le va a dar. Piense en lo que Dios ha determinado para usted y para mí y para sus hijos. Los jóvenes que el sistema descartó serán trompetas del reino, porque viene una restauración de muchos que fueron dañados o reprobados por estar adelantados a sus tiempos. Hay muchos jóvenes que fueron abortados espiritualmente, y cuando buscaban un crecimiento hubo quien los detuvo en las mismas iglesias. Y hoy en día se sienten como muertos espirituales. Pero el Señor está levantando esa generación porque Él depositó de su unción. Le decía a la pastora, hubo muchos siervos verdaderos que impusieron manos sobre esos jóvenes desde que eran niños, muchos de ellos. Y quizá tú estés escuchando esta grabación en las redes sociales, y sí, Dios te está llamando a ti, un hijo de pacto. A ti que te llevaban a la iglesia como a mí a fuerzas. A ti que fuiste conociendo el poder de Dios, pero luego te desilusionaron y te apartaste y te contristaste. Pero hoy el Señor está abriendo, está entregando esa llave de autoridad para abrir esos tesoros que Dios te había hablado cuando eras un adolescente, cuando eras un joven. Sí existe lo que tú viviste. Dios sí habla hoy en día. No es como te dijeron que Dios no hablaba audiblemente. Habla audiblemente. Dios puede visitar la tierra como en Génesis 18. No es sacrilegio ni es mentira, viene en la palabra. Claro que hay visitaciones de Dios hoy en día. Y es algo que vas a tener que superar. Y vas a tener que procesar en Dios.
Porque es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que respondas al llamado que Dios está haciendo a tu vida. Es tiempo de que retomes las revelaciones que Dios te había dado en ese lapso de tiempo. Porque pronto te veremos en las calles. Te veremos como maestro de la Escritura, enseñándole a estas nuevas generaciones, transmitiendo la unción que te fue impuesta sobre ti y sobre tu familia, sobre tu generación. Y quizá ya eres un profesionista y dices, pero yo ya estoy haciendo, pero Dios te está llamando. Y sí, volveremos a ver médicos ministrando sanidad, volveremos a ver abogados impartiendo justicia de Dios, profetizando. Una generación que va a hacer temblar las instituciones para que reconozcan la sabiduría de Dios. Te necesita la iglesia, te necesita Dios aquí en la tierra para establecer su reino. Las capacidades y habilidades que has desarrollado puestas en la mano de Dios. Si tú y yo nos levantamos con poder, en el siguiente orden veremos noticias mundiales de avivamiento: Chile, Colombia, Guatemala, Argentina, que no serán conocidas por su cultura, sino por la gloria de Dios manifestada en sus hijos. Gente bendecida por Dios que dejará de compartir ideologías o religión. Sino revelación, palabra de ciencia, para discernir el corazón de las generaciones y dar las respuestas que las generaciones requieren escuchar de parte de Dios. Te dijo una vez el Señor, porque no soy la respuesta. Es que decían, Jesús es la respuesta, es la solución. Jesús es la solución. Y hay soluciones en todos los ámbitos que vienen a través de hijos de Dios. Y usted va a empezar a ver que va a ser a través de hijos de Dios cosas que van a empezar a suceder a nivel mundial. Lo que sigue ya es algo interno, ¿verdad? Y personal de la iglesia. Hay un ADN que se está moviendo dentro de la iglesia. Solo quiero decirle, para usted va a ser más fácil recibir el mover que Dios está haciendo hoy en día, porque ya hubo quienes pagaron un alto precio, ya hubo quienes sembraron lágrimas para que puedan las palabras declararlo y hacerlo libre. Pero sí es tiempo que se levante. Es tiempo que acepte lo que Dios le está ofreciendo. Dios lo quiere contratar. Es más, mire, hasta se oye bien bonito. Dios lo quiere contratar. Dios le quiere decir, ¿estás dispuesto? Comprométete conmigo, fírmame el contrato. ¿Me vas a decir que sí? Quiero escuchar lo que dice el Señor. www.gilgal.com.mx. Escríbenos evahyaldo@radioadiccioncristiana.com.mx. Bienvenidos a la familia de Cristo, bienvenidos a Gilgal. Y recuerda,
tu encuentro con lo eterno comienza aquí.